iglesia, sea la paz del Señor y sea su bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver en nuestro devocional en Éxodo capítulo 30, el altar del incienso. El simbolismo del pacto redentor de Dios se preservó en el santuario, haciendo de cada elemento una lección para el adorador. Jehová mismo, nuestro Dios, Él mandó a Moisés y así hicieron los hijos de Israel toda la obra que había mandado y los bendijo. Bien, vamos a ver qué representa el altar del incienso. Le voy a dar lectura solamente a una parte. Esto lo encontramos en Éxodo 30 del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás un derredor, una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas y ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Bien, vamos a ver el propósito del altar del incienso. Era que el sacerdote quemaría incienso al amanecer y al atardecer de cada día. El incienso era aromático y agradable a Dios. El incienso en la Escritura es figura de la oración. Vamos a ver algunos versículos, cómo Dios nos hace un llamado a la oración. En Lucas 1:10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En Apocalipsis 5:8 dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arcas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Este altar del incienso estaba colocado delante del velo, es decir, antes del lugar santísimo. Aquí nos revela la palabra de Dios, nos muestra la importancia de la oración. Justo al lado de la presencia de Dios, en el lugar más interno dentro del lugar santo. Nos señala la palabra de Dios y nos anima y nos revela el valor de la oración, tal como Jesús nos enseña en su palabra. La palabra de Dios nos ayuda a que meditemos qué tanto en nuestra vida dedicamos diario a la oración. Verdaderamente es maravilloso presentarnos delante del Señor todos los días para glorificar su nombre, para presentarle nuestras peticiones. Él conoce todo en nosotros, conoce nuestros corazones. En esta explicación del altar del incienso, queremos ver en esta escritura cómo dice que significan las oraciones del pueblo de Dios. Y me llama la atención, como dice aquí, que el sacerdote era el que hacía esta labor, este oficio sacerdotal. También la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos esos sacerdotes. Así como lo hacían en el Antiguo Testamento, el sacerdote y ellos ministraban, nosotros también en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que debemos de ser diligentes para la oración, para presentarnos delante del Señor. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15, dice así, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, un obrero aprobado. La palabra de Dios en estos momentos nos motiva a que llevemos una vida de oración.
Y lo que me encanta aquí que dice que el incienso, porque también se preparaba un incienso especial, era el aroma del incienso de la oración cuya fragancia llega hasta la presencia de Dios. Era un ministerio cotidiano cada mañana y al anochecer. Algo que nos recuerda la palabra de Dios que hagamos es presentarnos delante de Él. Bien, la oración nos motiva y es algo maravilloso. La oración es el medio que Dios ha escogido para que nos acerquemos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es bendecida por Él. Es algo vigente que se hizo en el pasado, como nos muestra la Escritura, que se hace hoy y que se hará por siempre. Nosotros sabemos que somos imperfectos y nos presentamos delante del Señor en la oración y le mostramos nuestras debilidades, nuestra debilidad humana. Pero lo que hace eficaz nuestras oraciones y lo que la hace poderosa es que la hacemos no es en nuestro propio nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Juan 14:13. Ahorita le damos lectura. La palabra de Dios nos motiva a que sigamos adelante orando. Es algo bello, algo maravilloso, pues sabemos que Cristo la respalda y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que está continuamente intercediendo al lado del Padre. Juan 14:13 dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. También vamos a Romanos 26. Dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Vemos que el Espíritu Santo de Dios respalda nuestras oraciones. Voy a darle lectura. Algo relacionado con el incienso especial que también nos enseña este capítulo de Éxodo 30. La Biblia señala que no se podía quemar cualquier tipo de incienso en el altar de oro, sino solo la mezcla especial mandada por Dios. En Éxodo 39 dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Los ingredientes especiales para el incienso santo están detallados en los siguientes versículos. Lo encontramos en Éxodo 30, del 34 al 36. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y será cosa santísima. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es el detalle también de las especies, pues representa la oración, como dice la palabra de Dios. Es muy importante. Nuestras oraciones suben delante de su presencia con un aroma fragante. El Señor Todopoderoso siempre anhela estar con nosotros, mostrarse a cada uno de sus hijos. Aquí donde leíamos en Éxodo 36, dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Está hablando del altar del incienso, y donde Dios les dijo: donde me encontraré contigo. Es el anhelo del Señor, el anhelo de su corazón, el deseo de nuestro Padre, tener comunión con nosotros, con cada uno de sus hijos, con su pueblo amado. Y también Él desea mostrarnos su voluntad, darnos dirección. Por eso es la importancia de la oración. Era el oficio sacerdotal quemar este incienso en el altar.
Eso implica cada vez que nos acercamos a Dios mediante la oración, estamos ejerciendo nuestro oficio sacerdotal. Y hay un texto en Primera de Pedro que nos habla como pueblo de Dios. Le vamos a dar lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, a donde dice que ahora nosotros somos esos sacerdotes. Ahorita le damos lectura. La Escritura nos enseña y nos lleva a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, Él es el intercesor. También es lo que nos refleja la Escritura. La intercesión es el ministerio continuo que Cristo ejerce a favor de aquellos cuyos pecados han sido expiados, para que sean guardados fieles hasta el fin. Y esto lo encontramos en Hebreos 7:25. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda gloria. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos revela la importancia de interceder, pues nuestro Señor Jesucristo es el que sigue intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de sus hijos. Y también cómo el Espíritu Santo, lo que leíamos en Romanos, es el que nos ayuda, el que intercede por nosotros y el que respalda nuestras oraciones. Amén. También les quiero leer un poco más adelante, en este capítulo de Éxodo. Déjenme ver, a donde nos habla del aceite de la unción. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30 del 22 al 25. Dice: mas habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Vamos a ver aquí lo que representa el aceite de la santa unción. Igualmente con eso especial que Dios, como detallista, que Dios daba las medidas, las porciones de cada especie, representa el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente es ungido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Así lo hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y así lo hacemos nosotros. Aquí está la cita de 1 Pedro 2, 9 y 10. Dice que nosotros ahora somos el pueblo de Dios, también somos el pueblo del Señor. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así como el pueblo de Dios, Israel, era llamado su pueblo en el Antiguo Testamento, también los creyentes del Nuevo Testamento son llamados escogidos y somos llamados ese real sacerdocio. La palabra de Dios nos anima y nos motiva que nos levantemos como sacerdotes para la oración,
para consagrarnos a Él, para estar orando por nuestra casa, nuestra familia, por nuestro país, por nuestra vida. Pues el Espíritu Santo de Dios nos está ungiendo, Él toma nuestras vidas, Él nos llena y nos unge de su santa presencia. Él toma nuestras oraciones y las lleva delante del Padre, y Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra de Dios nos motiva a que continuemos en oración. Bien, quiero recalcar esto, que bueno, ya lo he comentado, pero aquí ya encontré esta nota. Dice, el aceite representa al Espíritu Santo. Con el aceite también se ungía a los sacerdotes. En el Nuevo Testamento la unción reposa sobre cada creyente, el cual es un sacerdote. También con el aceite en el Antiguo Testamento ungían todos los muebles en el lugar, ahí y para el tabernáculo, y a los sacerdotes. Nosotros, por haber sido ungidos por Cristo, el aceite que nos unge y que nos renueva es el Espíritu Santo, con el cual nosotros nos capacita Dios para ministrar. Por eso podemos entender la importancia de presentarnos delante de Dios para elevar nuestras oraciones, nuestros ruegos y súplicas al Señor. Él no nos deja solos, Él nos da de su poder. Cuando estamos en su presencia orando, Él nos renueva, Él nos restaura y Él nos da su frescura y su poder. La palabra de Dios nos anima a que continuemos hacia adelante. También las oraciones no van separadas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos motiva, nos dirige y nos enseña a orar. Pues nuestro Señor Jesucristo es un intercesor fiel, el cual no se cansa, no se desanima y siempre está con cada uno de nosotros, animándonos, dándonos de su llenura y de su poder. La intercesión de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales es eficaz, debido a la posición a la que Dios mismo, el Padre, le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, a su diestra. Eso lo vemos en Romanos 8:34. Es decir, estamos ante alguien que tiene la máxima cercanía a Dios y que está en el mismo nivel que Dios. Demos gracias a Dios por la bendición que tenemos en Él. Cristo nos necesita para orar. Él nos necesita para seguir intercediendo. No estamos solos. Él hace que nuestras oraciones sean agradables y de un aroma fragante delante de la presencia de nuestro Dios. Bien, pues es lo que yo les puedo compartir en este día y quisiera terminar haciendo una oración. Bendito Padre, en esta hora te damos muchas gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tenemos tu llenura. Gracias porque tú nos cubres, nos ayudas, nos animas. Gracias, Señor, porque por medio de la oración en tu nombre, Cristo Jesús, tú puedes darnos las cosas que tú sabes que necesitamos. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Ayúdanos y fortalécenos para que sigamos orando cada uno de tus hijos. Sabemos que debemos orar sin cesar, pero a veces en nuestras fuerzas no podemos. Tú eres el que nos ayuda, Espíritu de Dios, y te mueves en nuestros corazones. Tú eres el que hace una obra maravillosa cada día en cada uno de tus hijos. Por eso te damos adoración, por eso te damos gloria y te damos alabanza. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Muchas gracias. Amén.